La conferencia se llama Producción de Medios de Comunicación Digital y vamos a partir por los medios, entendiéndolos. Entendiendo el estado actual de los medios, consideramos medios, hablamos de los medios masivos, ¿cierto? Vivimos en un momento de enfrentamiento entre medios tradicionales y nuevos medios, la new media. Entendemos los medios tradicionales, digamos, nos referimos a los medios que dominaron el siglo XX, la televisión, la prensa, la radio, y los nuevos medios como algo que empieza más bien con el video, y después con internet, digamos, que son más colaborativos, que permiten acceso a estos medios a más personas. Hay una amplia discusión sobre esto, sobre si los medios antiguos son sustituidos por los nuevos, si las lógicas antiguas son sustituidas completamente por los nuevos, y hay varias voces, digamos, de muchos lados diferentes, que tiran para muchos intereses diferentes, discutiendo sobre esto. Según las voces más, digamos, integradas, llegó una nueva era de la revolución, que revoluciona la comunicación humana, donde todos tenemos participación y poder, ¿cierto? Y otras voces más apocalípticas dicen que no, que sigue siendo lo mismo. Para hablar de los nuevos medios, recuerden, desde el video, internet y todo lo que usamos ahora, las aplicaciones que tienen en sus celulares, estos nuevos medios siempre, esta tecnología, este paso adelante de la tecnología, igual que otros pasos adelante en la tecnología de la comunicación, como la imprenta, tienen una lógica y una retórica de la libertad, ¿sí? De ampliar la libertad de las personas que participan en este proceso de mucha gente llamado comunicación. Para eso les voy a leer una cita del año 96, cuando los tribunales de Estados Unidos estaban jugando leyes que pedían controlar Internet, controlar el acceso, mantener más, añadir normativas a una Internet que se había desarrollado de manera bastante anárquica, digamos, por los científicos que estaban detrás, cuyo interés era difundir información. Hay un par de textos que nos sirven para esa ideología. Esta es la Declaración de Independencia del Ciberespacio, y como ven es bastante rimbombante. Gobiernos del mundo industrial, desgastados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. No sois bienvenidos entre nosotros, no tenéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno, libertad, libertad, libertad por todos lados. Proclamamos, el ciberespacio está formado por pensamiento en sí mismo, un espacio nuevo. Se le llegó a considerar como un espacio, digamos, las zonas temporalmente autónomas, un espacio donde la gente podía reunirse como se reunían los antiguos piratas, fuera de la mirada del poder o fuera de la mirada del centro, ¿sí? Donde la periferia podía ejercer formas combativas de incidir en la comunicación, de compartir datos, información, etc. Nuestras identidades no tienen cuerpos, esto es una utopía que sigue viviendo, digamos, no se sabe si lo estamos cumpliendo o no, o en qué grado lo estamos cumpliendo. No sé por qué ya si tengo doble acá. Vamos a crear una civilización de la mente en el ciberespacio que sea más humana y hermosa que el mundo que vuestros gobiernos han creado ahora. John Perry Barlow, de la IFF, de la Fundación de la Frontera Electrónica, una organización dedicada a defender los derechos y las libertades de las personas en Internet. ¿Sí? Y otra fuente. Estos son los principios de la ética hacker, compilados por Stephen Levy, que hablan de una subcultura que sucedió en los años 80 y 70 a los ingenieros que primero desarrollaron Internet tal como la conocemos. La capacidad de que, hablamos de Internet básicamente como la capacidad de que podamos mandar un mensaje, una foto, un mail, o conectarnos por video desde Chile, desde Arica hasta Zimbabue, no sé cuál es la capital de Zimbabue. Los hackers, digamos, eran la gente que trabajaba con esta información, pero eran también una subcultura que tenía estos pensamientos más bien anárquicos, de donde surgieron cosas como el software libre, etc. Llamo la atención sobre el primero. El acceso a los computadores y a cualquier otra cosa que pueda enseñarte cómo funciona el mundo debe ser ilimitado y total. Toda la información debe ser libre. Estas afirmaciones se plantean de inmediato en contra de ideas como el copyright, prácticas como el copyright, las cuestionan de raíz. Y la tercera, desconfía de la autoridad, promueve la descentralización. Hay una estructura aquí que ellos plantean que es muy similar a la estructura física del Internet. Esto es para hacer un poco de historia. La estructura física de Internet, cuando se plantea, es una red sin centro. La caricatura o el resumen, el modelo, la forma más fácil de explicarlo es
que los científicos tenían un desafío, cómo hacer una red de comunicación en tiempos de guerra que no fuera afectada al lanzarle un misil a un solo punto específico. Una red centralizada, si Rusia, los soviets, los aliens, quien sea, le disparan al nodo central, se acaba la red, todos quedan incomunicados. Una red más descentralizada tiene nodos, se comporta de manera rizomática. Al atacar un nodo, atacamos a nodos vecinos, pero los mensajes se pueden seguir transmitiendo. Esa idea de quitar el centro, de atacar a la autoridad y después a la autoría, como vamos a ver, es propia de estas tecnologías. Digamos, la gente que construía esto, la gente que creaba nuevas cosas, se basaba en este ideario. Por eso, digamos, el software se distribuye libremente. De ahí viene la idea del software libre y toda la tradición de gente que crea software que nosotros podemos bajar, ¿sí? O la gente que se da cuenta, que denuncia que el software propietario no tiene ningún sentido, porque básicamente todos copiamos, esto es importante tenerlo claro, todos copiamos Windows u Office o infringimos copyright permanentemente, ¿sí? Es una práctica cultural que hace todo el mundo, digamos, de una u otra, a uno u otro nivel, ¿sí? Volvamos acá al relato de los medios, al análisis del estado actual de los medios. Los nuevos medios surgen entonces como una tecnología, con una tecnología y con una retórica de la libertad, de la descentralización, más bien anárquica. Y los viejos medios hacen una contrarreforma, contrarrestan, aprenden la cultura de los nuevos medios y la lógica de los nuevos medios para mantener el poder centralizado que tenían. Podemos cerrar la historia así. Cuando hablamos de los viejos medios, hablamos de los dueños de los viejos medios. En Chile es un oligopolio, ustedes lo saben, de medios del Mercurio y Copesa en la prensa, de un par de canales de televisión, un par de consorcios de radios, ¿sí? Pero cuando hablamos de enfrentar la lógica de los antiguos medios y enfrentar la lógica de los nuevos medios, aunque los medios digitales tienen ciertas especificidades, lo importante para nosotros es que hay una lógica de muchos contra uno, o hacia uno, depende de qué tan optimistas sean, de parte de los viejos medios. Y de parte de los nuevos medios hay una lógica de, debería decir, muchos contra muchos. Muchos hacia muchos, una lógica más participativa. Vamos a corregir eso después, pequeño detalle. La lógica de los antiguos medios, para que se entienda, es uno contra muchos, o pocos contra muchos. Los medios tradicionales, sostenidos en unas pocas manos, ¿cierto? En unos pocos intereses, en unos pocos dueños, pueden influenciar a mucha gente. Y esa gente que recibe el mensaje tiene pocas herramientas para responder. Esas mayorías tienen pocas herramientas para responder al poder. Los nuevos medios proponen, prometen, anhelan contrarrestar esa lógica y que haya una comunicación de muchos contra muchos, que las mayorías retomen el poder de los medios. En ese relato estamos, digamos, y ese relato es el que se transforma en una tensión entre todas esas, entre esas lógicas, entre esas formas de entender los medios, ¿sí? Jenkins, un autor que vamos a ver, del que vamos a ver un video, dice que no hay sustitución de medios, sino convivencia y luego convergencia. La radio sigue existiendo, aunque se pensaba que cuando hubiera audio en internet nadie iba a prender una radio. Pero estaban toda la semana pasada llorando porque se acabó la Horizonte, ¿cierto? Seguimos llorando por los viejos medios, seguimos en la lógica de los viejos medios, a pesar de que podamos tener todas las canciones del mundo a nuestra disposición en YouTube, en cualquier sitio. Pero una parte de nosotros sigue viviendo los viejos medios, sigue viviendo con esas lógicas, ¿sí? Y al mismo tiempo vivimos con lógicas de los nuevos medios. Se comparten, conviven y además convergen. Los nuevos medios se integran, Disney integra a los nuevos medios. La gente que, el Mercurio, invita a los tuiteros a participar en la elaboración de sus noticias. TVN invita a los tuiteros a participar en la elaboración de las noticias. EMOL abre un foro por cada noticia que sale, ¿cierto?, para invitar a la gente a participar. Esa es la lógica de los nuevos medios que los medios antiguos y sus dueños toman, comparten. Nosotros podemos hacer eso también, como representantes, como interesados en que haya una comunicación de muchos contra muchos para enfrentar al poder o a quienes tienen actualmente el poder. Podemos entender esas lógicas y dejar de pensar, digamos, en que hay un antes y un después, medios antiguos, una época antigua, y medios nuevos, una nueva época revolucionaria y brillante donde todos tenemos celulares. En vez de eso podemos pensar en este espacio mediático como una ampliación del campo de batalla que hubo siempre. ¿Cuál es ese campo de batalla?
Depende cómo veamos la política, depende de las discusiones que han tenido acá y depende de la visión de cada uno. Podemos decir los pocos contra las mayorías contra los pocos, ¿cierto? El pueblo contra el gobierno. La frase ampliación del campo de batallas de Michel Houellebecq, el novelista francés. Esos cambios traen esta lógica de los nuevos medios, hacia dónde se dirige la comunicación, cómo pueden luchar en contra de eso. Si hablamos de comunicación, hay un cambio que trae los nuevos medios que, independiente de las plataformas, es una constante en lo que está logrando, en lo que está cambiando la comunicación de mucha gente, la comunicación masiva. Es el repotenciamiento de la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva siempre existió. Esta idea de que hay un autor, por ejemplo, de que si yo escribo un libro o saco un disco y alguien lo roba, o sea, alguien lo copia, se lo vendo a Pancho, y Pancho se lo copia a otra persona peor, hace un remix de mi disco y yo no le doy permiso porque me gustaban mis canciones tal como yo las canté y yo las inventé. Es una forma de ver el asunto que es bastante reciente, ¿sí? La comunicación y la creación cultural siempre ha sido un proceso colectivo. Lawrence Lessig, que es un autor importante para esto, lo explica muy bien así. Disney, la corporación, Walt Disney, el dibujante, el caballero de bigotes, tiene los derechos de Mickey Mouse y de Blancanieves y de las películas de todas las películas que están basadas en cuentos tradicionales europeos, ¿sí? Se ocupó ideas que pertenecían a la niebla, como dice Henry Jenkins, se basó en ideas que pertenecían a todos, donde todos añadieron una parte del proceso. Caperucita Roja, ¿cierto? O Blancanieves, tenía una versión, luego tenía otra versión, se contaba de diferentes maneras según cada país. Había un colectivo siempre trabajando. Ninguna idea es original en ese sentido. Los monjes medievales, cuando copiaban libros, no prohibían que otra persona los copiara. Todo lo contrario, querían que alguien los copiara, querían que el conocimiento se difundiera. Era difícil, digamos, copiar en ese tiempo. Había que sentarse, como en El nombre de la rosa, ¿cierto? La película. Había que sentarse, copiar un libro, hacerle dibujitos, se demoraban meses en copiar un libro completo. La inteligencia colectiva siempre estuvo ahí, pero hay un resurgimiento de esa idea de la bandera de la inteligencia colectiva con estos nuevos medios, ¿sí? La idea de la inteligencia, el nombre de inteligencia colectiva es de Reingold y es una idea que podemos adaptar a muchas formas. Y es una lógica que conocemos, digamos, no tengo que explicar, digamos, qué significa, pero es la idea de que todos nosotros juntos, todas nuestras mentes juntos pueden colaborar para crear, para ser más inteligentes de lo que sería uno solo de nosotros, más productivos culturalmente, etc. Se expresa, por ejemplo, la idea de los wikinomics. Voy explicando si no se entiende. La economía de wiki, una economía donde mucha gente participa en crear algo, digamos. La sabiduría de las multitudes, externalizar hacia las multitudes, como lo que hace Wikipedia, ¿sí? En Wikipedia, una fundación que tiene, no sé cuántas, 200 personas o menos trabajando, pero es la enciclopedia más grande del mundo, más rápidamente actualizada, y es gracias a miles de usuarios como nosotros que participamos de una u otra manera, desde visitando páginas, e incluso cuando hacemos... Cuando enlazamos hacia la Wikipedia, estamos contribuyendo hacia ella. Todos participamos de alguna manera en la Wikipedia, en producir ese conocimiento colectivo, ¿sí? Si hay preguntas, pueden interrumpir y yo les voy a decir si lo explicamos de inmediato o está en un slide más adelante. Otra idea, el periodismo participativo. La idea de que hay medios donde, como el diario My News de Corea del Sur, que fue un ejemplo, donde todos los lectores eran también autores, producían noticias, reporteaban. Los diarios ciudadanos acá en Chile, impulsados por cierto empresario y ex senador, con poca paciencia. Los diarios ciudadanos se basaban en la misma idea, ¿cierto? En que nosotros colectivamente reporteábamos, participamos del proceso editorial. Hay una imagen de eso, donde está la idea de un poco ingenua y esquemática, de la comunicación antigua, ¿cierto? Los medios de comunicación tradicionales, que eran de uno muchos, hacían broadcasting, ¿cierto? Habían intereses en la gente que financiaba los medios, estaba la organización de medios, que era un diario, un canal de televisión, que producía contenidos que llegaban a una masa, a una audiencia heterogénea, se llaman medios masivos por eso. La idea
el ideal del periodismo participativo es que las comunidades comenten, pasar de la audiencia a las comunidades, en todo sentido. No estamos transmitiéndole a cierta gente, sino que estamos compartiendo algo entre otras personas. Todos tienen un rol. El que escribe el artículo en un diario, una columna en un blog, el que comenta, el que rebloquea, esa lógica de copiar contenido y añadirle algo más o añadir una observación, ¿cierto? El que difunde. Bueno. Otra idea de los prosumidores, otra expresión de esta misma idea, la web 2.0 antes, de la que todos han escuchado hablar. Facebook, Twitter, todos participamos, todos generamos contenidos, todos estamos compartiendo. Hay una publicidad entera últimamente que se llama compartir, compartir es mejor, vivimos mejor compartiendo, vivimos mejor conectados, ¿cierto? La privacidad y temas como ese, el que nos pueden robar la casa porque decimos que estamos almorzando o cenando en algún lugar en Foursquare y nos pueden robar la casa, varios temas pasan colados. Hay un discurso de que eso es bueno sin cuestionarlo mucho. Además la web 2.0, digamos, es en gran parte empresarial, fue impulsada por gente que estaba haciendo negocio con eso. Pasó el tiro a eso. La idea de los prosumidores, que es una palabra de Toffler. Productores y consumidores. ¿Quién ha hecho un meme alguna vez con Rapid Meme? ¿Están consumiendo o están inventando algo? ¿Están pintando el cuadro desde cero? ¿O están reutilizando una imagen, añadiendo parte de algo y seguramente no firmándolo mucho porque está hecha de una foto sacada de un lado y de una idea que leyeron en Twitter o de un chiste bueno que salió en una conversación de amigos? Están produciendo y consumiendo. Los consumidores ya no consumen pasivamente, ese es el modelo, esa es la idea, sino que también producen, son parte del proceso de producción. Hay videoclips, ahora están de moda los videoclips de Lyrics, el último de No Doubt. No Doubt tiene una canción que se llama Pop, que está sonando ahora, que se llama Looking Hot. Subieron un video y la gente protestó, las comunidades indígenas norteamericanas, de nativos americanos, protestaron porque era ofensivo hacia ellos. Salía la Gwen Stefani con plumas, ¿sí? En unas tiendas y le pegaban. No Doubt, el grupo, dijo, está bien, tienen razón, nos equivocamos, bajamos el video. Gente que antes era parte de una banda, que tenía muchos fans, y a los que les mandaba cosas nomás y después se veía si era popular o no, esta vez tuvo que escuchar a los fans y adaptarse, cambiar su mensaje, a partir de la retroalimentación instantánea que hubo. Y el video duró un par de días en YouTube, o una hora, no sé, y lo bajaron. Subieron otra cosa, un video lyrics, un lyrics video, que son estos videos que antes lo producía la gente, era una idea de la gente que subía a YouTube los videos con la letra en otro idioma. Ustedes pueden buscar una canción en inglés, subtitulada en español y la van a encontrar. Le hizo un fan de la banda, que no está ganando dinero con eso, generalmente. Ahora lo están haciendo las bandas, la EMI, las productoras, hace lyrics video. Y en el lyric video de este video que tuvieron que bajar de No Doubt, le pidieron a la gente que subiera sus fotos. El tema de la canción es que a Gwen Stefani le gusta que la miren, cuestiona el tema de los hombres mirando a las mujeres, entonces dijo, o el tema de la gente mirando a las personas en Facebook y las redes sociales, y le pidió a la gente, manden sus fotos. Y construyeron el video oficial de No Doubt con las letras de la canción, con la música, y con las fotos que mandaron las personas. Muchas fotos. Un video de 3 minutos, 4 minutos. Resumidores. Y la idea de social media. Todos han escuchado la idea, la palabra, el palabra. Medios sociales, para referirse a Facebook, a Twitter, algo que llamaríamos con más exactitud plataformas sociales, sitios web sociales, ¿cierto? Facebook tiene un dueño, Twitter tiene un dueño. ¿Vieron la película Red Social, cierto? Mark Zuckerberg tiene una idea, o también utiliza una idea, reutiliza, adapta una idea y se hace millonario. Puede comprar todo este edificio antes de desayunar, si quiere. Dos cosas bien diferentes que salen a partir de estos mismos conceptos. Con la web 2.0 generalmente se identifica, se reúne, se confunde, diría yo, cosas como Wikipedia y cosas como Facebook, que claramente Wikipedia tiene intereses, no es imposible ser totalmente objetivo, ser totalmente de todos, pero tiene una lógica, o sea, una práctica. No aceptan publicidad y nunca van a aceptar publicidad, dicen en Wikipedia.
se mantienen en base a donaciones de muchas personas, grandes y pequeñas. Trabajan en conjunto con bibliotecas, con personas organizadas, ciertos grupos de Wikipedia en cada país, o por intereses, y es sin fines de lucro, para ocupar de una vez la palabrita. Facebook utiliza toda esta energía, toda la inteligencia colectiva, para darnos una grata experiencia de uso. Saludamos a la gente, vemos a nuestros amigos, ¿cierto? Sapeamos a gente que no sabe que le estamos sapeando. Nos sapean a nosotros, pero no nos damos cuenta hasta que algo grave pasa. Y nos saludamos. Y además hacemos clic cuando nos gusta un grupo, una banda, etc. Ganamos algo, pero el que más gana, digamos, es Mark Zuckerberg. El negocio de Facebook, igual que el negocio de Google, se basa en toda esa información, en todos esos volúmenes monstruosos de información que producimos en Facebook. Toda la publicidad, Facebook vive de la publicidad. La publicidad se la vende a gente, se la vende más barata que la publicidad tradicional, la publicidad que está en la estación de metro, en un cartel gigante, pero con la promesa de que llega específicamente al grupo que queremos, por lo tanto es más rentable. Y por lo tanto la publicidad en los últimos años se ha ido desplazando de los medios tradicionales a medios como Facebook. Ni siquiera son un medio, los contenidos los producen las personas. O YouTube, donde la mayor parte de los videos se suben como 24 horas cada minuto, o 30 horas de video a YouTube cada minuto, o cada segundo, no sé. Cantidades monstruosas, es imposible manejarla a menos que seamos computadores procesando toda esa información y transformándola en datos que sirven para hacer negocios que también están automatizados, ¿sí? Pero la plusvalía de eso, la plusvalía de toda esa comunicación, de todos esos contenidos, van a unas pocas personas. La distribuyen un poco, sí. YouTube, si ustedes tienen un canal de YouTube y tienen videos exitosos, YouTube les va a pasar una parte. Si ustedes ponen avisos de Google en su sitio web y su sitio web tiene muchas visitas, les van a pagar. Google va a compartir parte de las ganancias con ustedes. Pero hay un embudo ahí, claramente. Todavía no es tiempo. Hablamos de los medios, ¿cierto? Hablamos de esta idea que surge en la comunicación, este cambio en la comunicación donde la inteligencia colectiva retorna a esta idea de la inteligencia colectiva después de haber pasado por un paréntesis en que la gente creía que era dueña de las cosas, dueña de la información, y había leyes que lo apoyaban, hay leyes que lo apoyan, hay un conflicto actualmente en todo eso. Y para ir a la esencia de lo digital hay dos formas de verlo, dos formas de ver, digamos, lo que es realmente nuevo en este cambio. Uno del que no hablaremos tanto, pero que tiene que ver con los hackers, tiene que ver con lo que realmente podemos hacer contra grandes poderes, y que es la variable más difícil de aprender, difícil de predecir, es la capacidad de procesamiento, la capacidad que tienen los computadores, como los celulares que tienen en su bolsillo, que son pequeños robots, pequeños Wall-E, unos de la película de Pixar, ¿cierto? Produciendo, pensando rápidamente, sacando cálculos para nosotros. No se sabe muy bien qué pueden producir. Producen cada día algo nuevo. Cambian las relaciones de lo que es posible hacer con tantos datos, cosas que no podíamos imaginar antes. Cosas simples como jugar un juego en 3D y que los personajes tengan el rostro de nuestro amigo que está en Finlandia. No era posible antes, digamos. Calcular cuánta gente... Hay una noticia al respecto que salió esta semana, para adaptarla. En Facebook se probó que se podían establecer, se podía predecir a partir del manejo de muchos datos, por ejemplo, la tendencia, la orientación política o el partido republicano demócrata de personas que no lo habían puesto, que no publicaron su orientación política en Facebook, pero sí publicaron cosas como qué bandas les gustan, qué tipo de comida les gustan, etc. No hay alguien haciendo una valoración subjetiva de eso, sino que hay algoritmos, máquinas pensando y procesando entre toda la gente de Facebook que publicó su partido, demócrata y republicano, qué patrones tienen, qué tipo de comida les gusta, qué tipo de bandas les gustan, qué tipo de colores les gustan, qué tipo de juegos les gustan, cuántas veces hace like en la foto de sus amigos, si prefiere comentar, etc.
y a partir de eso predecir con bastante exactitud, con grados crecientes de exactitud, 60-80 le que decía el artículo, por ciento, el comportamiento, la orientación política de la gente que no lo había publicado. Eso atenta, digamos, contra la privacidad. O es, digamos, algo, como dice alguien, como decía un alto ejecutivo, la privacidad ya no existe. Es una cosa tan que también se perdió. Así como los grandes poderes perdieron control sobre los medios, nosotros como personas también estamos perdiendo privacidad. Les quiero mostrar un ejemplo del poder del código. Esta es una infografía, un ejemplo de visualización de datos creado por Die Zeit, el diario alemán. Malte Spitz le pidió a su compañía telefónica que entregara, tuvo que usar la justicia para obligar a la compañía que le entregara todos los datos personales que tenía guardados de él durante los últimos 6 meses. Ustedes saben que cuando usan celulares se conectan a la... ¿Alguien había visto esto? Ustedes saben que cuando usan celulares, aunque no tenga GPS, aunque sea el celular más antiguo del mundo, se conecta una antena y luego otra antena que está en la otra esquina y por lo tanto se puede saber la ubicación de ustedes mientras tenga la batería prendida. Eso fue lo que me dieron, lo que tuvieron que entregarle, que estaba acumulado durante 6 meses a Malte Spitz. Se lo pasó a los periodistas y programadores del site y ellos hicieron este mapa, donde calculan desde el 1 de septiembre hasta febrero todos los lugares donde estuvo este usuario. Todas las horas a las que hizo llamadas, cuánto duraron sus llamadas, cuántos mensajes de texto mandó, cuántos mensajes de texto recibió, cuánto rato estuvo conectado, cuánto se desconectó. ¿Quieren saber qué estaba haciendo Malte Spitz en Navidad? 25 de diciembre, pasamos el 24 a las 10 de la mañana. Ahí está. Ahí está. Nosotros lo sabemos todo porque él lo compartió. Las compañías saben todo esto sobre nosotros en este momento. Esa información está disponible, se está acumulando, no hay leyes claras que digan qué pueden guardar y qué no, qué pueden hacer con esa información y qué cosas no. Como el ejemplo que puse recién, hacemos like en Facebook, nos comportamos, saludamos, joteamos. Alguien está transformando esa información en algo útil, algo que puede ser dinero o algo que sirve para el control. Así como los nuevos medios surgen con una ideología, con una lógica de libertad, de descentralización, las tecnologías también, como una navaja de doble filo, pueden utilizarse para el control. Hay varios temas que están en debate ahí, que no mencionaremos ahora, como el debate legal, digamos, como la navegación anónima, debería ser prohibida o permitida, el compartir archivos, debería ser prohibido, la vigilancia, la encriptación de mensajes. Yo quiero encriptar mis mensajes para que nadie los lea, porque tengo derecho a la privacidad. El gobierno quiere tener la capacidad de desencriptar todos mis mensajes porque quiere saber si soy un terrorista o estoy planeando cosas malas. Ponle pausa a esto. Vamos a lo nuestro y vamos a la herramienta. Hablemos de esto antes de la herramienta porque es necesario entenderlo ahora muy bien. Ustedes utilizan alguna herramienta, utilizan sus celulares con mayor o menor grado de conocimiento, pero es importante entender las estrategias más exitosas para darle un sentido al uso de estas herramientas, para saber cómo funcionamos. Más que una propuesta, esto es un análisis. La propuesta es estar consciente de cómo hemos funcionado durante años anteriores. Hay una idea que se llama narrativas transmediáticas, o Transmedia Storytelling, del autor Henry Jenkins, que se definen así. Las narrativas transmediáticas son historias, cuentos, historias, películas, ideas, o universos, como el de Harry Potter, como el del Señor de los Anillos, o relatos, que se expanden complementariamente en dos ejes. En el eje medios, distintos soportes que equivalen a distintos lenguajes. Explico eso inmediato. Matrix. Matrix es el ejemplo con el que Jenkins explica eso. ¿Quién vio Matrix? Ah, ya está bien. Suelo preguntarle a la gente a la que hago clases y cada año menos gente la ha visto. La consideran como antigua, como Matrix, Volver al Futuro, esas cosas. The Matrix fue una película, cierto, muy exitosa del año 99, 2000 y 99. Y era una película, era una historia en cierto lugar, en cierto universo.
Antes de sacar la siguiente película, ellos sacaron un cómic de Matrix y un videojuego de The Matrix. Pero el videojuego no era una adaptación de la película, no contaba la misma historia que la película. No jugábamos con Neo, con Keanu Reeves, jugábamos con otro personaje secundario. Extendía el universo, lo complementaba, no era una simple adaptación. Cuando antes salía la novela y luego la película, aquí contaban historias, nuevas historias en ese universo. Había historias dejadas por contar. Personajes secundarios de quienes conocíamos toda la trama, etc. Más o menos como Lost. Y eso vale la pena contarlo en diferentes medios. Un cómic va a llegar a habla diferentes lenguajes, por lo tanto llega a diferentes audiencias o comunidades. Un videojuego llega a diferentes audiencias y comunidades. Alguien que le gusta tanto el cine como los cómics, como las novelas, como los videojuegos, puede conocer el universo completo. Otras personas se sentirán más cómodas solo jugando el videojuego, solo viendo la película. Todas las películas de Hollywood se crean así ahora, digamos. Para Batman hubo juegos de realidad alternativa, hubo cómics, hubo lanzamientos, campañas in situ, con acciones físicas, ¿cierto? Mandaban a la gente a cierta coordenada que estaba escondida en uno de los contenidos de los sitios web promocionales de Batman, y la gente iba y recibía papeles con cartas del Joker. Entonces, esta historia, este relato que antes se contaba en un solo medio, hacíamos la película y nos forramos, ¿cierto? Ahora se cuenta en diferentes medios, porque es una franquicia, hay que explotarla. Batman existe en un videojuego, en un cómic, etc. Y el otro eje donde esta historia se expande, en el eje autores. La gente pierde el control los autores, los que crearon la película, los productores, saben que deben perder el control de la autoría, deben perder la autoría exclusiva, ya no son los únicos autores de esto. Esto es de Carlos Scolari, es un esquema del mapa transmedia de Harry Potter, que existe en libros, la fuente principal son los libros, pero hay cine, videojuegos, de todo. En Star Wars la fuente principal era el cine, primero fueron 3 películas, ¿cierto? Y hay, para la gente que sabe, digamos, hay como 1000 novelas del universo expandido Star Wars, donde se cuenta la historia hasta el último bicho que apareció en la Taberna Galáctica y sus aventuras, en 5 libros. Después de The Matrix, y antes de la segunda película de Matrix, sacaron esto que era una compilación de cortometrajes sobre Matrix, donde invitaron, es buena, lo recomiendo, pero lo importante es que invitaron a distintos directores a plantear su mirada sobre el universo. El universo tiene unas reglas básicas. Estaba en cierta época, el futuro post-apocalíptico, después de que las máquinas, etc. Había ciertos personajes, había cierto mito fundacional. Un día las máquinas se rebelaron contra los humanos y ya saben. Y cada director escogió contar diferentes historias en ese universo. Algunos contaron historias íntimas, una niña que encuentra una habitación donde las leyes de la Matrix fallan. Otros contaron historias de acción, historias de pelea, diferentes miradas sobre el universo, diferentes autores que cambian la idea original, la pervierten de alguna manera, son subversivos de esta idea original. Los autores, como lo saben bien, lo permiten. Como saben que salen ganando, lo permiten. Otros autores se resisten a eso, se resisten a que la gente cambie la obra que es de ellos, ¿sí? Como Disney, digamos, que no permite que nadie saque provecho económico de su obra. La autora de Harry Potter demandó a un par de personas que sacaron libros, pero a la larga permitió que se hicieran fanfictions, que los fans escribieran la historia de novelas completas sobre personajes secundarios de Harry Potter que la autora no había tocado. Llega un momento en que las adaptaciones son no autorizadas. Este es chileno, se llama The Matutex. Es del dibujante Marco Torres y Juca. Ahí la historia se cuenta de nuevo, pero con adaptaciones. Neo se llama Ñoco. Cuando le dan a recoger las 2 pastillas, como buen chileno, se toma las 2 y le da una... Queda loco, se transforma en Goku, pelea en el metro la moneda y al final no pasa nada, porque esto es Chile. Sí, digamos, esta es una adaptación no autorizada, digamos, ni planificada, ni permitida, una adaptación perversa, digamos, subversiva, pero alguien la creó y la comparte con todos, es parte de la conversación y de lo que conocemos de Matrix. La gente que conoce Matrix conoce estas adaptaciones, la gente que conoce de ciertas películas conoce las adaptaciones que son diferentes. Todos ustedes conocen adaptaciones diferentes de productos culturales que
surgieron de una sola productora, de un solo autor, que bebió de muchas fuentes y borró ese proceso. Memes. ¿Habían visto ese, cierto? No sé cuál es la fuente original de la foto, ni sé quién fue el genio que la miró y dijo, esto me recuerda a una escena que todos conocemos, digamos, de alguien mirándola. Y si lo junto las dos cosas, voy a crear algo nuevo que es muy chistoso. Y todos se van a reír. Reinterpretamos algo, ¿cierto? ¿Y lo hizo quién? Lo hizo un niño, ¿eh? O alguien que conocía esto, o lo hicieron muchas personas, o muchas personas se lo ocurrió al mismo tiempo, otros hicieron una versión más fome, otros hicieron una versión más entretenida. Entonces, Jenkins analiza, quiero que Jenkins mismo se lo cuente, pero analiza la narrativa transmedia partiendo desde el entretenimiento masivo, desde Hollywood. Hollywood entiende que Matrix fue muy bien promocionada, ya no se dice promocionada, existió muy bien, se pensó muy bien como franquicia en múltiples niveles. Lo entiende el marketing después, las marcas, Falabella, París, Coca-Cola, trabajan de la misma manera, se extienden a través de múltiples soportes, y hacen a más gente participar de eso, ¿sí? Podremos enfocar el periodismo digital, los medios digitales, como narrativas transmediáticas. EMOL, que originalmente era prensa, era un diario en papel, se expande y cuando ustedes entran a EMOL hay videos, EMOL TV, porque siguen siendo principalmente un diario. Canal 13 tiene notas escritas de cada uno de sus despachos. Y además tienen que permitir a los comentarios o que la gente participe en los blogs o que la gente colabore con la noticia. Hasta Loom, que no quería hacer eso y seguía saliendo como siempre cuadrado una transcripción de las páginas, ahora usa Twitter, usa Facebook, etc. Y vamos a dejar que Jenkins mismo explique esto. Bien. ¿Tenemos audio? We're definitely at a moment of transition, a moment where an old media system is dying and a new media system is being born. An era when spectatorial culture is giving way to participatory culture, where a society based on a small number of companies controlling the storytelling apparatus is giving way to a much more complex mediascape where average citizens have the ability to seize control over the media technology and tell their own stories in powerful new ways. If we go back over thousands of years of human history, the most important stories were retold many, many times around the campfire. They belong to the folk. As we move into the 20th century, those images now belong to major media companies who claim exclusive ownership of it. What we're seeing is in the digital age, as the public begins to take media in its own hands and begins to assert its right to retell those stories, the public are taking media without the permission of copyright holders and innovating, experimenting, recontextualizing, responding to those images in new ways. We take control of the media as it enters our lives. And that's the essence of convergence culture. Cultura de la convergencia era el libro donde Convergence salió culture is a world where every story, every sound, brand, image, relationship plays itself out across the maximum number of media channels. It's shaped as much by the decisions made in teenagers' bedrooms as it is by the decisions made in the Viacom boardroom. So a discussion list online or a Wikipedia function according to collective intelligence, where the group as a whole can put together knowledge in a more complex way than any individual member is capable of doing. We are developing technologies around collective intelligence which allow us to monitor government-produced data in ways that would have been impossible before. We're seeing human rights activists taking videos recorded by torturers and turning them around and using them to call attention to the role of torture around the planet. George Orwell imagined a world where Big Brother was watching us, but we instead, with little cell phone cameras, are watching Big Brother every moment of the day.
Matrix, ¿cierto? Un ejemplo de la industria del entretenimiento masivo. In a transmedia project, the story or experience is spread across a variety of media platforms, not in a way that's redundant, but rather in a way that's complementary, so that each platform contributes what it does best. The Matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. Popular entertainment so far has been the best at exploiting these core principles. We might look at The Matrix as a story that unfolds across 3 feature films, a dozen animated short subjects, about 20 comic book stories, about 3 video games, and continues to expand as the audience takes it up and creates fan fiction, or fan art, or fan costumes, or fan theater. The advantage a documentary filmmaker has is that we're already depicting a world. The reality is already cross-platform, and the reality is complex enough to allow us to have many different characters with many different stories on many different platforms. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. So far, the biggest nonfiction success of transmedia storytelling is the Obama campaign. Here we see this political figure, relatively unknown 4 years ago, who exploded on the national scene by exploring every available media platform. Social network spaces like Facebook and MySpace, cell phone technology to connect to the voters. YouTube is a platform for distributing both official video and allowing consumers to produce their own grassroots video. We will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. A world governed by principles of participatory culture has the potential to be much more diverse than a world controlled by a small number of media producers. As average people develop the ability to tell their stories, we're seeing different perspectives emerge. We're seeing different groups gain representation. We're seeing groups challenge the dominant media images that have been constructed for their lives. And the challenge for those of us caring about social justice issues is to make sure that these tools get in the hands of those people who have been the most oppressed and most dispossessed to get their stories out and get their stories into circulation. As we expand Who has the power to tell stories, we have the potential for stories to grab our imagination, to touch our hearts, that come not from the entertainment infrastructure, but from some average citizen out there whose reality's never been depicted on the screen before. And I think that's the real excitement of our present moment of media change. Los desplazados, la gente sin discurso. Nosotros somos la gente sin discurso. Nosotros somos los que no hemos tenido voces para enfrentar al... No lo estamos haciendo por otros, ¿cierto? Lo estamos haciendo por nosotros, por un gran colectivo del que somos parte. Quiero que lo explicara Jenkins, ¿cierto? Y aquí quiero dar paso acá. Yes. Antes de que pasemos a una cosa un poco más práctica, solo un poco, que vamos a dejar una bibliografía con todos los enlaces que les sirven para esto, para herramientas prácticas. La idea de que la transmedia, que primero pensamos como una forma de alguien, se le ocurrió como alguien la vio en un momento en Hollywood como, oye, qué entretenido difundir la película así. Después se transformó en la forma de hacer franquicias. La gente ya no produce cuando tiene una buena historia, cuando tiene Crepúsculo, encuentra una autora que escribe novelas malas sobre vampiros adolescentes, ya no piensa en, oye, voy a hacer la película, voy a hacer un bestseller, voy a sacar la franquicia, van a sacar juguetes, muñecos, acciones de arte, clubs, etcétera. Pero llegamos hasta la política. La campaña de Obama, que está dirigida por ciertos cerebros que entendían muy bien estas lógicas culturales, la plantearon así, hicieron que la mayor cantidad posible de gente participara de las maneras más diminutas posibles, que imprimiera un sticker de Obama y lo llevara y le regalara 3 a más personas, que subiera un saludo al Twitter, que creara hashtags cuando estaba hablando Obama. Ahora todos los politiqueros lo hacen, ¿cierto? Pero había una dirección, ¿cierto? Y había una campaña de transmedia. El mensaje estaba distribuido a través de múltiples canales, cada uno con su lenguaje específico, por gente que sabía esos lenguajes específicos, gente buena para los videos, etc. Y con múltiples autores. Se invitaba a más gente a participar, gente que era fan de Obama hacía videos chistosos para Obama. No los dirigía el director de arte. Había alguien llamando un mensaje principal, que era vote por Obama. Chile 2011 puede ser entendido, la movilización que tuvimos, que
ustedes protagonizaron, puede ser entendida como en su dimensión mediática, su dimensión simbólica, como una campaña transmedia. Había múltiples autores, ¿cierto? Algunos participaron sin conectarse mucho, sin ponerse de acuerdo, sin que hubiera un comité central, diciendo, ok, tú vas a hacer el video de Thriller, tú vas a hacer el video ¿de qué más hubo? Videos de Goku haciendo la Genkidama por la educación, de Gris, Brillantina, bailando, digamos, por la educación. A la gente se le ocurría, todos usaban su creatividad, digamos, de manera distribuida, había una cohesión, y había múltiples medios y lenguajes. Gente que hablaba para diferentes públicos, adolescentes que le explicaban a otros adolescentes, gente que hacía cómics para el mundo de los cómics, personas que hacían infografías para la gente que quería profundizar más en tal tema, y no había una dirección central, no había un productor, un gerente de transmedia como en Hollywood, no había un líder, los que llamábamos líderes políticos, ni Camila Vallejo, ni Pancho Figueroa, ni Boric, ni nadie dirigieron esta parte. Ellos tenían un rol dentro de toda esta comunicación que estaba bastante marcado, pero la creatividad e incluso los mensajes no estaban dirigidos por nadie, era conocimiento colectivo. Había gente empujando, había una discusión dándose esta vez a través de mucha gente. Discusión dándose con memes como el que vimos recién, a través del humor, a través de distintas cosas, a través de posteos, de columnas o en Ciber, o estos memes con mucho texto que aparecían en porlaputa.com, que planteaban la discusión, y había 20 personas discutiendo sobre si sí o si no en la educación, el lucro, en los comentarios de ese post en porlaputa o en highdefinition.com. No había dirección central, es lo único que faltaba, pero había un relato que nunca fue tan central, pero consistía en ciertas ideas que nosotros conocemos y que fueron convergiendo. Una de las ideas más potentes que salió sólida de ahí fue no al lucro. Hay herramientas, y antes de pasar al último paso de las herramientas, quiero abrir un poco la discusión, 5 minutos. Si alguien tiene una observación sobre por favor, que alguien tenga una observación sobre lo que hemos visto hasta ahora. Resumiendo, el cambio de las tecnologías digitales produce una tensión entre lógicas antiguas de poder de control de uno a muchos, de pocos a muchos, y tecnologías nuevas que son más libertarias, más descentralizadas, más abiertas, más libres. Podemos entender ese cambio a través de la inteligencia colectiva y a través de este esquema muy específico que nace en el cine de Hollywood y que nos sirve para analizar muchas cosas, como el aspecto mediático de que hicieron el 2011. Se entiende las narrativas transmediáticas, ¿cierto? ¿Alguien participó produciendo un contenido específico? Estaban recién grabando algo, ¿cierto? ¿Qué estaban grabando? ¿Qué me puede contar? Loreto. Voy a hacer pasar el micrófono para que quede grabado. Estábamos grabando un video para la marcha del 11, del Confech, que representaba como bueno, ya, que sea sorpresa el domingo, pero va a estar bueno. ¿Cuánta gente participó? En esta escena eran unas 30, 40 personas. ¿Todos estaban acá o invitaron a más gente que estaba en el camino, en la calle? Invitamos a algunos, pero se demoró mucho en partir, así que se fueron. Pero hubo gente interesada en participar que estaba fuera del... Lo hizo un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Chile, Rodrigo, no recuerdo cómo se llama. La idea fue discutida colectivamente entre los encargados de comunicaciones del Zonal Metropolitano del Confech. Viralizarlo. Ahí está. Van a viralizarlo. ¿Alguien puede dar otro ejemplo diferente de algo que se haya construido colectivamente y se haya difundido, esta vez difundido colectivamente? ¿Alguien ha participado en algo? Allá. Micrófono.
Sí, yo me acuerdo que había el año pasado o antepasado había una revista que era una revista digital, que era básicamente una página, un Facebook y un Twitter, me acuerdo que se llamaba Revista Vaso, y ellos tuvieron una iniciativa que era básicamente decirle a la gente que ellos mismos se grabaran su experiencia con la deuda de la educación. Entonces la gente se grababa, mira, aquí me llega la cuenta, debo tanto, entonces iba donde la familia, grababa al papá, el papá explicaba puta, cuánto le costaba a ellos pagar al año la educación, en cuánto se endeudaron y cuánto debían ahora, y cuáles eran las penurias que eso era para una familia común y corriente. Y básicamente eso era con el hashtag, no sé, yo debo, una cosa así. Entonces la gente que veía esa cuestión como que llegaba a la casa y decía, oye, papá, mamá, grabemos un video, y lo subían y le ponían el hashtag. Entonces hubieron como 8 o 9 videos de gente que básicamente se grababa en la casa y decía, mira, esta es mi situación como familiar después de ver el doble de lo cual me donde en un principio. Entonces eso básicamente era un poquito más... No fue tan organizado desde arriba, sino que básicamente era decirle a la gente, mira, ustedes graben su situación y nosotros les vamos a dar la plataforma para difundirlo. Hubo una idea y prendió. Hay ideas que no prenden tanto, ideas que prenden. Lo bueno es que tenemos feedback de inmediato. Si hacemos un video con algo que creamos muy chistoso, como autores, me acuerdo chistoso, hago un video y lo ven 20 personas, sé que les fue mal. Alguien hace otro video que esperaba también que fuera chistoso, lo ven 5.000 personas al primer día. Les fue bien, hay que seguir en la línea de ese video. Tenemos feedback inmediato, no tenemos que gastar. ¿Dan cuenta la cantidad de plata que ahorramos? La cantidad de plata que Hollywood se gastaba en promocionar una película. Es como el 50% del presupuesto de hacer una película, la promoción, el marketing. 50% para hacer la película, 50% para promocionarla, para aparecer en todo el mundo. La cantidad de plata que nos ahorramos el 2011 haciendo esto, transmitiendo nuestra película, digamos, nuestro mensaje, nuestro contenido, poniéndolo en circulación, ¿sí? Ideas muy buenas, por las que Hollywood pagaría plata, la tele pagaría plata, entregándose libremente o pagando costos bajos para nosotros. ¿Alguien tiene un ejemplo? Es un muy buen ejemplo lo de Revista Vaso, de cosas que hacen, no sé, como el video que mencioné recién, o como las películas que hacen que ahora le piden, para la última Batman, el compositor le pidió a la gente que gritara el grito de la cárcel. No sé si alguien vio la última película de Batman. Y la gente tenía que grabarse, entonces el grito estaba formado por la mezcla de audio de miles de personas que mandaron su audio gritando la letra de la canción. Y eso apareció en la película. Si ustedes hubieran estado atentos, su voz habría aparecido en la película Batman. Parecido a lo que hicieron en Vaso, digamos, que empezó por un lado y prendió. No se sabe quién lo empezó. La gente de Vaso lo escuchó por algún lado, alguien le puso pino, otra persona lo difundió más, etc. ¿Alguien tiene un ejemplo de algo así que haya fallado o que no haya resultado tal como querían que resultara? ¿Algún aprendizaje de algo que pensaban que iba a seguir esta lógica y no resultó tanto? Allá hay gente conversando de eso. ¿Alguien tiene un ejemplo? O no de nosotros, sino que de políticos tradicionales. Ahí Tironi sacó su libro y decía, no me acuerdo cómo era, decía, esta es mi idea de la concertación, ¿cuál es la tuya? Y su sitio web, el sitio web del libro era una encuesta, una pregunta, no funcionó mucho. Hace poco Rego, ¿cierto?, sacó un un meme, una foto de él alentando el partido para que se difundiera, y se difundió mucho, la gente se rió mucho de Rego. La gente se rió, pero había un feedback ahí que Rego quizá no quiso ver, digamos. Yo creo que lo vio y dijo, no la hagamos de nuevo, no me voy a poner la camiseta de la selección de nuevo porque es un ridículo. Pero públicamente dijeron que tuvieron muchas visitas, que las fotos se repetían en todos lados. Nos contaron que todas las veces que se repetía salía al lado de jajajaja, Rego. ¿Un ejemplo? Uno que fracasó fue un video que sacó el gobierno para como ahorrar energía, donde salían los ministros sacándose la corbata. La corbata, sí. Que en teoría era como hacerlo más cool y no sé qué, y terminó siendo un video humorístico. No cumplía el objetivo que tenía de como ahorrar energía. Era un poco ridículo, ¿cierto? Era muy ridículo. Lo recuerdan, ¿cierto? Salían los ministros sacándose la corbata. Decía, yo me saco la corbata por la energía. Las mujeres no podían hacer nada por la energía. Las mujeres, el mensaje que transmitía es que las mujeres no pueden ayudar.
Y la gente lo parodió. El video de Goldborn, la gente lo parodió de inmediato, le puso una banda sonora, ¿cierto? Lo pervirtió, creó una subversión de eso, una contraversión de eso. ¿Cuál? ¿Cuál era ese? Paso. Ni siquiera me enteré esta semana. ¿Cómo fue eso? ¿Quién lo cuenta? Yo sé que dijo paso, pero no sé lo que la gente de la comunidad respondió a eso. Ah, bueno. Como a las 2 horas ya habían como 30 videos distintos dando vueltas en YouTube de Bachelet bailando los guachiturros, tirándose un paso y puras clases de cosas parecidas. Lo que pasó fue que no le quiso responder una pregunta a un periodista en la conferencia. Y dijo paso, ¿cierto? Dijo paso y se fue riendo. Se burló de inmediato. Sí, y todo el mundo se murió de la risa porque lo encontraron impresentable. Antes si Bachelet se me daba un error comunicacional como ese, y estaban los medios, los periodistas, los colegas, bastaba con hacer unos pocos telefonazos, o varios, pero un número limitado, manejable, humanamente manejable de telefonazos, llamaron los editores, ¿cierto?, de canales, etcétera, para que nadie molestara con eso. Ahora es imposible. Ahora la gente lo encontró el tiro y de inmediato creó sus propias perversiones de esa idea. Pasemos a las herramientas. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí? Porque viene de Malta. ¿Sí? Adelante. Este es el momento de discutir antes de pasar a cosas prácticas. Sí, que, bueno, tú hiciste un comentario sobre el software libre y el software privativo. Creo que ahí vas a hablar un poco del código abierto, pero es un problema que yo veo como más de fondo. Porque siempre que uno habla como de software libre y software privativo, entra como al tema del copyright, el copyleft y el derecho de autor, si el pagar por el uso. Y en realidad eso es como una forma de ver bastante económica el problema. Porque si se paga o no se paga, yo creo que el problema va mucho más en el tema del código abierto, quién tiene el control, el usuario o en realidad la empresa que está haciendo el software. Disculpa, tienes toda la razón. Sigue explicándolo tú porque en realidad es un tema del que hay que profundizar y tú lo dominas súper bien. Se suele llegar a pensar de repente que el software privativo no se da o en cierto modo pierde con el tema del pirateo. Igual hay software libre que se paga. Red Hat creo que de un momento en adelante se empezó a pagar. Un sistema operativo alternativo a Windows, ¿cierto? Claro. Que también se paga. La diferencia es quién tiene el control de la herramienta. O sea, el código abierto le da la facilidad al usuario para poder modificar el programa y para poder también compartir sus modificaciones y así de a poco ir construyendo un programa. Sin embargo, aunque yo piratee Windows, no voy a tener la capacidad de poder modificarlo o no voy a tener la capacidad también de compartir los problemas que yo veo en el propio software. Porque no tiene acceso al código fuente, que es como la receta de cocina para preparar un plato que como hemos cocinado, que es el software que usamos. Ahí yo creo que se puede entrar también en la discusión de la inteligencia colectiva. También llegar como a los casos clásicos de, bueno, Wikipedia versus Encarta, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también hay una diferencia más de fondo que trasciende al tema del código abierto y código cerrado, que es cómo también estas empresas que hacen software privativo, más que cobrar, tienen una diferencia ideológica en el cómo formar cultura, ¿no es cierto? Y yo creo que eso, cuando vemos que su forma de formar cultura empieza a ganar en la sociedad, es cuando la propia inteligencia colectiva, la propia construcción de los usuarios está condicionada por aquellos referentes que ellos mismos implantaron. O sea, si yo como usuario, por ejemplo, voy a formatear mi computador y voy a ponerle un software como Linux, por ejemplo, software libre, ojalá sea lo más parecido a Windows para no perderme o para poder usarlo. Es cierto, hay bastante que discutir y que profundizar sobre los matices que hay entre el software libre, código abierto, software propietario, cobrar, no cobrar. Solo para dar una entrada a ese tema, la idea detrás del software libre es que es free software, y free tiene un doble significado, gratis, libre y gratis. Entonces ellos dicen no solo es gratis como en cerveza gratis, sino que es free de libertad de expresión. El software libre es la traducción correcta, no software gratis, que podría ser una traducción aceptada. Es un tema muy complejo y que implica formas de trabajo también, formas de organizarnos que son colectivas. Wikipedia se organiza como la gente que crea entre muchas personas software, hay temas éticos, de propiedad, legales, entre medio. Eso solo, digamos, para profundizar. Vamos a dejar un libro para un par de artículos en la bibliografía para que profundicemos en eso. ¿Sí?
antes corto para que hablemos de la antes de herramienta. pasar para las herramientas concretas, un detalle sobre lo que tú hablabas en el principio, especialmente la parte del video. Hay varios autores, así como Benkler, gente así que habla mucho del paso del consumidor al productor. O sea, cómo nosotros, en la economía que llama como economía de información industrial, que era lo que nosotros estábamos acostumbrados en los 80, 90, que era uno ve tele, uno ve radio, y era industrial en el sentido de que solamente un gran esfuerzo organizativo podía tener una antena de transmisión de televisión. Cuesta mucho, o de mucha radio, plata tener un etcétera. canal de televisión. En los Entonces 80. ahí era una especie de construcción industrial. Uno Claro. producía y uno era consumidor, uno era pasivo. Y el ambiente digital, ¿cómo cambia eso en el sentido de que cada computador es una especie de transmisor? Tú puedes hacer un video que antes solamente se podía hacer un profesional con un equipo técnico, etcétera, etcétera. Entonces, para darle una vuelta política a eso, claro, uno puede pensar cómo si nosotros pasamos de consumidores a trabajadores, somos personas que estamos generando valor, y generamos valor no desde lo que a nosotros se nos ocurrió así de la nada. Uno, como tú decías, el meme, un gallo agarra una cuestión, no agarra el otro, no son ideas que estén de cada uno. Entonces uno va produciendo desde lo común, y uno va produciendo de lo común hacia lo común también. Entonces, como eso, la apropiación cada vez más grande de lo común, de los genes, de las ideas, etcétera, etcétera, también implica una especie de explotación. Entonces, o sea, que es apropiación de algo que no debe ser, como los trabajadores se les apropia el valor que generan, como en esta nueva etapa existe una especie de apropiación de eso. Entonces, varios autores dicen, bueno, en la época de la feudal, donde la tierra era el mayor valor, como las revueltas eran por tener la tierra. Como en la época de la revolución industrial, las revueltas eran por controlar la fábrica. Entonces, ¿cómo ahora, donde existen, no que ahora no existan las fábricas, exista la tierra, esas peleas siguen existiendo, pero cómo se está existiendo esta pelea por apropiarse de otro tipo de valor, otro tipo de trabajo? Cómo las luchas van siendo por las ideas mismas. Tenemos un ejemplo de eso. Pero nosotros, ¿cómo podríamos entender el movimiento estudiantil del 2011 como eso? El movimiento estudiantil del 2011 puede ser entendido como una forma de un intento de democratizar el conocimiento, cómo ese conocimiento no solamente apropiado por la gente que tiene la capacidad de hacerlo, como los dueños de las fábricas lo tenían antes, o sea, lo siguen teniendo, pero cómo eso también puede ser una lucha por ese tipo de generación. Hablemos de eso ahora. Eso es el tema de la última parte de esto. Viene las herramientas. Hay una batalla de toda esta guerra del 2011, muy entretenida. Una de las muchas batallas, que es cuando quizá alguno de ustedes estaba ahí, un grupo de estudiantes entra a Chilevisión, ¿sí? Y se toma el noticiero, y también pasó en UCB, etcétera. Si pensamos en esto como una guerrilla, como un enfrentamiento, si pensamos en los medios como un territorio, esa fue una ganada de una colina, con un buen puesto de observación y un buen puesto de transmisión, o de lanzamiento de cohetes, o de lo que ustedes quieran. Fue una avanzada, digamos, con bayoneta, terreno enemigo, lo ganaron un rato y luego abandonaron. Y lograron transmitir el mensaje, lograron dejar la bomba simbólica, mediática ahí. Verlo como un territorio, como un campo de batalla, sirve justamente para lo que él dice. Hay lugares que son más valiosos que otros, como en los tableros de ajedrez, ¿cierto? Nosotros, con estas herramientas que ya dijimos, la tecnología en general sirve para el control o para la libertad, para nosotros o para el Mercurio, para el gobierno o para los terroristas, como dice el meme. Tenemos esta herramienta y la podemos usar si sabemos dominarla. En un paseo rápido por las herramientas, accede a este curso, digamos, revisar paso a paso, hacer talleres de cómo utilizar la herramienta, pero vamos a tratar de reunirla un poco antes de pasar a la propuesta a entender esta guerrilla, esta guerra. Las herramientas que están a disponibilidad de nosotros son gratuitas o a bajo costo. No solo porque están las de código abierto y las de software libre, hay un matiz ahí que vale la pena profundizar, pero digamos que podemos usar un sistema operativo gratuito y no pagar por Windows. Podemos conseguirnos Windows también. Lo puse ahí, generalmente no se pone, pero tenemos acceso a usar Windows también, usar software que tiene, no sé, ventajas que no tiene un software libre, porque lo compartimos, no estamos robando, lo estamos compartiendo. Tú te compraste Windows, me presta el DVD a mí y lo instalo en mi computador. Y podemos compartir documentos y manuales sobre la mayor parte, sobre muchos procedimientos, sobre muchas cosas que se podían hacer. Al final vamos a tener una lista de manuales sobre conocimiento nuevo, sobre cómo usar los social media, sobre cómo programar un robot, etc. Todas esas cosas están disponibles ahora más que nunca antes. El acceso, el que sea, cumpliendo el primer principio hacker, se ha expandido. Tenemos esa oportunidad. Y todas estas herramientas que nos sirven al proceso que está adelante tienen este componente colaborativo más que nunca. Google Drive, que se llama Google Docs,
nos permite crear documentos, pero cada uno en su casa hacer un discurso, un guión de la película y todos irlo corrigiendo, trabajar colectivamente. Se siguen necesitando reglas, líderes, roles, digamos, no es organización espontánea, pero esa herramienta está ahí, digamos. Todo tenemos que verlo desde, pasarlo desde el enfoque individual o al enfoque colectivo. Podemos trabajar en grupos de Google, podemos crear wikis de conocimiento, podríamos potenciar el manual que terminamos con esta clase, haciendo que todos añadan sus ejemplos y hacer una presentación mucho más completa de lo que estamos haciendo acá. Podemos hacer que la conversación del día no se genere solo por lo que dijo Lun, la portada de Lun, sino por lo que pasó en cierta parte y que la gente decidió replicar. Podemos influenciar el tema del día, el kawin del día, con cosas como los hashtags. Y a veces Twitter censura hashtags, como pasó con Wikileaks. Herramientas. Tenemos herramientas de investigación nuevas. Tenemos múltiples fuentes, múltiples accesos. Hay datos que están disponibles no solo para Facebook, sino que para todos nosotros, desde las estadísticas del Banco Central hasta por la ley de transparencia, información que necesita ser procesada para ser transformada en datos útiles. Un buen ejemplo de gente que trabaja con eso es la Fundación Sol, por ejemplo, que utiliza datos públicos accesibles a todos, como los datos de la CACEN, encuestas realizadas por el Estado, de caracterización socioeconómica, y toma ciertos datos relevantes gracias al conocimiento de sus economistas, lo transforma en un gráfico que es muy decidor para nosotros y para mucha gente que no habría leído la encuesta CACEN, que no tenía los conocimientos, que no estudió sociología o estadística, pero leyendo ese gráfico, confiando en la fuente, digamos, que los procesaba, se enteraba de que en Chile en realidad la desigualdad es mucho mayor que en muchos países de África, los que esperaríamos lo contrario. Puedo investigar, podemos acceder a más datos que antes. En producción, el segundo paso, desde las herramientas libres para producir, como producir contenidos, Excel, imágenes, etcétera, herramientas de productividad que están disponibles, vamos a dejar la lista organizándolo en estos sistemas. Herramientas para producir multimedia, algunos de ustedes han usado Prezi en YouTube. Si ustedes no tienen cámara, no tienen nada, pueden transmitir un mensaje urgente. Me pegó un Paco, encontré este documento y me van a matar. Se me ocurre esta idea excelente que tengo que compartirla con todos y que de verdad es excelente. Hacen clic en YouTube, grabar, y en vez de subir video ponen grabar con la webcam, lo transmiten. Si su mensaje es bueno, si saben cómo difundir un mensaje, se va a hacer popular. Si el mensaje vale la pena, la gente lo va a valorar. Esas herramientas están ahí disponibles. Y cosas más avanzadas como visualización de datos, transformar cosas como la que vimos recién del mapa de Google, ¿cierto? Eso es un mashup, mezcla de datos geográficos con una herramienta para visualizar mapas, etc. Software para crear gráficos interactivos, etc. Todas esas cosas están disponibles, y así como hace un par de años era difícil hacer un podcast o hacer un video en YouTube, estas cosas son difíciles ahora y la gente, mientras más jóvenes, más los van a aprender a dominar. Te habló de un software para crear gráficos interactivos que lo utilizan en la sección de datos de diarios como The Guardian, el Washington Post, y que sirven para visualizar datos, transformar información compleja como la de la CACEN en información simple. Así, dándole acceso así a más personas. Herramientas para publicación. El problema con la censura, digamos, es difícil que haya censura ahora. Podemos publicar lo que queramos, el problema es difundirlo. Pero podemos subir textos, podemos subir WordPress, podemos compartir archivos. Si alguien baja un archivo que nosotros queremos compartir, lo difundimos por otra plataforma. ¿Sí? Si nos bajan un video de Mediafire, lo subimos de nuevo. Cuando el gobierno cuando alguien sube un video de Chilevisión, que Chilevisión no quiso publicar más, alguien ya lo grabó y 5 personas lo suben a diferentes canales de YouTube. Y está, es fácil publicar. Tenemos todas estas herramientas organizadas de esa manera, por ejemplo, para publicar diferentes tipos de contenido. Diferentes lenguajes, como hablamos recién. Crear multimedia, crear videos, crear mensajes instantáneos y cortos, textos más largos, etc. Cuando hablamos de instantánea, no solo estamos hablando de Twitter, ¿cierto? Una conversación que sea en tiempo directo, sino de la posibilidad de, a bajo costo, también estar fuera de nuestra oficina, estar usando móviles e instalar con un teléfono a gama baja una aplicación para transmitir video y transmitir la marcha hacia afuera. Y transmitir los pagos que le están pegando a alguien o lo que está conversando la gente en ese momento, en esa reunión. ¿Sí? Hay aplicaciones para móviles. ¿Alguien tiene esa aplicación instalada? Ambuser, Ustream, la bajan en el mercado de Android o en iPhone y transmiten a través de su plan de banda ancha. No son accesibles a todos, pero son accesibles a más gente
que antes, digamos. En un grupo es más probable que alguna persona lo tenga. Difusión, ahí es donde nos estamos jugando todo. Ya que todos pueden publicar, la difusión pasa a ser un tema de técnicas, de conocimientos, de ingeniería social. Nosotros tenemos a favor la fuerza de los números, somos más, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Hay disciplinas, hay gente que trabaja en eso, hay gente que estudia cómo gestionar los social media. En la empresa hay puestos de trabajo para los periodistas que se llaman, donde se pide community managers, gente que utiliza el Facebook de una marca para hacer concursos, tirar contenido, hacer preguntas entretenidas y que la gente esté siguiendo. Que si alguien reclama, ustedes han reclamado por Twitter a Movistar, le responden y así la marca se cuida y la gente dice, oye, Movistar me atendió inmediato, qué buena marca. ¿Sí? Hay libros de eso, hay técnicas de eso, hay gente que sabe de eso y que es muy talentosa, gente que lo organiza muy bien, empresas completas que se dedican solo a eso, a cuidar la marca o la comunicación hacia afuera de empresas y también organizaciones y también personas que son consideradas como marcas. Bachelet, cualquier líder político, cualquiera de ustedes que está, no sé, tratando de buscar pega y cuidando su marca. Hay contenido generado sobre eso, hay experiencias, hay errores, hay manuales, hay listas, hay libros completos, hay listas de 10 cosas que no hacer en Twitter, 10 cosas que sí hacer en Twitter. En general, digamos que se trata de entender a la gente como una comunidad en vez de una audiencia, entender la comunicación como una conversación en vez de como una transmisión de mensajes. Ya no es compra Coca-Cola, toma Coca-Cola, sino que estaba rica la Coca-Cola, ¿cierto? Estaba buena la Coca-Cola, le gustó esto, si no le gusta lo cambiamos un poco, etc. Respetar a la gente, respetar a la comunidad. Es la medida en la que lo pueden hacer estas organizaciones. Telefónica no puede aumentar su ancho de banda, no puede atender a toda la gente a la que no le está proveyendo un buen servicio, gestiona la crisis nomás. Lo mismo vale para la marca Movimiento Estudiantil, lo mismo vale para la marca de cada uno de los dirigentes con rostro público. Medición es muy fácil y podemos retroalimentarnos fácilmente. Hay herramientas para sacar estadísticas. Cada página en Facebook que sacan les permite inmediato saber cuáles son los posts más vistos, etc. Todas estas herramientas están a disposición de nosotros como nunca antes. Terminamos con la estrategia y lo que estaba diciendo recién. Revisemos el 2011. Esto es parte de nuestra experiencia, de algo que he conversado mucho durante muchos años y de lo que he tenido experiencia con mis amigos, con la gente. Hablo de amigos en términos extendidos, digamos, todos los movimientos estudiantiles independientes de grupos, siempre ha estado consciente de la batalla mediática que se da. Y siempre se han hecho intentos. Yo hacía una revista en papel en la universidad, La Fecha empezó a sacar revistas, La Fecha, todos los centros de estudiantes empezaron a usar Facebook, a entender esta comunicación, a tratar de mejorarla. Se entendía que había una batalla mediática. Y había, digamos, siempre había un sueño. Hay diarios, está el Mercurio, está La Tercera, y está la idea de crear un medio propio, un medio de los movimientos sociales. Hubo un momento de eso en que La Fecha sacó una revista que se llamaba Mala Clase. Han salido otros intentos de gente que, no sé, desde el Diario 1, no sé si Clinic se puede inscribir en eso, pero todo el mundo opina que no. No fui yo. ¿Algún otro ejemplo? Diario Ciudadano, El Ciudadano, los diarios ciudadanos que en realidad eran de Flores, etc. Es una estrategia, pero mientras tanto es una estrategia de guerra, de participar y ser una potencia que entra a pelearse el mapa. La otra alternativa, de la que sí podemos hablar, es la estrategia de guerrilla. Colonizar terreno enemigo, como lo hicieron en televisión. No hay suficiente gente para tomarse el canal y poner guardia y cerrar las puertas, así que lo tomamos por 1 minuto. Por 5 minutos mientras el noticiero. Guerrilla mediática. Identificamos zonas de disputa en la comunicación, zonas que pertenecían a los medios y la podemos colonizar. Un buen ejemplo es Camiroaga, vuela alto halcón, cuando todos quieren a Camiroaga. Todos lo quieren, ¿cierto? Les dio pena cuando murió. Camiroaga en un momento encaró al ministro Hinspeter en un matinal visto por mucha gente, le dijo sobre Punta de Choros, ministro, van a hacer algo. Nadie se esperaba mucho eso, digamos, no era algo que solía pasar. No estaba
uno de los rostros más creíbles del sistema, digamos, de los canales de televisión, que nunca se salía de margen, le hace algo que responde más a la gente, auditores, intereses, que a la pauta del canal. Algún reto le llega a Camiroaga. Por eso, Camiroaga es un punto dentro de esa frontera difusa. Una persona colonizada por estos otros mensajes, ¿sí? Si pensamos que el lenguaje es un virus que no utiliza, Camiroaga fue colonizado. Chilevisión fue colonizado brevemente, ¿cierto? Fue ocupado y luego nos echaron. Identificamos esta zona de disputa. Entendemos que la lucha se trata de decir de qué se habla, cómo se habla de eso. Hay un concepto que, digamos, los periodistas conocen, pero se llama la agenda setting. Setear la agenda, decidir. Los medios no pueden decirle a la gente qué pensar, esta es la fórmula, pero sí pueden decirle de qué pensar, plantear cuál es el tema de conversación. En Chile en los 90, por ejemplo, fue la delincuencia. Ahora, por fin, es la desigualdad. En los 90 había mucha más desigualdad y nadie hablaba de eso. Ni las élites, ni los medios tradicionales, ni la gente en sus casas hablaba mucho de la desigualdad. Le decían a la señora en la tele, ¿usted qué piensa de la desigualdad? Sí, eso es terrible, esa gente que está desigual. No lo entendía como un problema propio, o no lo expresaba como un problema propio, o digamos, y la gente hablaba de la delincuencia, ¿sí? Los medios no decían la delincuencia es mala, es buena, obviamente es mala, pero decían que ese era el tema importante. Esa es una de las disputas principales que tenemos con este sistema mediático, digamos. De eso esa es una de las banderas que estamos tratando de conquistar. Esto la gente lo hace intuitivamente, identificar las lógicas de la noticia, digamos, la noticia, por la razón por la cual sale algo en los medios y por lo cual la noticia de Felipe Camiroaga, cuando la estaba revisando para esto, la encontré en revista Teen, que es como, no sé, una revista como Mes 17, como no sé, no se me ocurren más, revistateen.cl, ahí está la noticia de Camiroaga. Usualmente ese tema hubiera estado cortado, vetado, ¿cierto? Pero estaba ahí, la revista no podía negarse a transmitir eso porque entró en las lógicas, se entendió las lógicas de la noticia. Camiroaga, digamos, toda esta colonización de Camiroaga tuvo que ser tomada por los medios porque correspondía a las lógicas de lo que ellos muestran. Cuando se logra que una modelo de farándula o un animador de Jingo apoye el movimiento estudiantil, es más probable que lo tome un canal de difusión nacional, ¿cierto? Porque tiene algunos de estos elementos, o tiene interés humano, o es el personaje prominente, ¿cierto? O entregamos un servicio, o hay una novedad, digamos. Thriller, 1000 personas bailaron Thriller, eso es novedoso, no había pasado antes. Los medios extranjeros miran eso. Las noticias trascendentes son las que más cuesta, digamos, difundir, ¿cierto? Las cosas son muy importantes, pero no podemos verlo en ese momento. Estas son las lógicas de la noticia. Los medios, los periodistas, aunque quieran vetar cosas, tienen que moverse por esas lógicas. Aunque el dueño del medio quiera acallar cosas, de todas maneras tienen que contar algo y tienen que decidirlo de acuerdo a factores como este, diferentes análisis. De alguna manera, el resumen de esta estrategia, que no es crear un gran medio, sino que usar guerrilla para entrar a los medios que ya existen, es producir contenidos para estos medios. No nos gastamos en poner imprentas, comprar un canal de televisión, comprar los equipos, los profesionales, sino que producimos contenidos, que es tan barato producir, que son mejores que los contenidos que están produciendo los medios. Que va desde los videos de YouTube de thriller, del thriller por la educación, son más masivos, son más interesantes, generan más rating que los videos de perritos que estaban poniendo en los programas de televisión, en el Así Somos, ¿sí? Generan más rating, entonces tienen que ponerlo, ¿sí? Hasta que ideas entran. TVN saca la serie El Practicante, ¿se llama? La del profesor. El Reemplazante, hecho por un estudiante de periodismo de la Universidad de Chile, un egresado. La idea tiene que entrar, el tema tiene que tocarse. El reality, el mundo opuesto. Antes los reality no tocaban el tema de clase o de posición entre gente que tenía más o menos. Ahora tiene que tocarlo porque es el año. Y eso es algo que le interesa a más gente que antes. El cerebro despierto de Nakasone, o no sé quién es el responsable, lo identifica y hace el reality sobre eso. Pensemos en acciones para
para entrar en esas lógicas, cosas que se hacen y cosas que podrían mejorarse, cosas que son como ejes directrices de lo que estamos haciendo, invitación a colaborar. El ejemplo de Vaso, concursos, desafíos, encuestas, testimonios, difusión medida. Cuando hablamos de idea, hablamos de retroalimentación inmediata. Esta idea no es buena, hagamos esta otra. Involucrar rostros, todos los niveles posibles. De nuevo, el ejemplo de Revista Vaso es muy bueno, pero Camiroaga también. O cuando deciden buscar a diferentes actores para que digan yo apoyo la educación, diferentes animadores de televisión para que digan yo apoyo la lucha de los estudiantes. Son también personas colonizadas que tienen un rol en el mainstream mediático, y nosotros estamos haciendo que difundan estos mensajes. Lógicas televisivas, lógicas de la imagen, ¿cierto? Parodiar, usar imágenes, rostros, formatos, irrumpir en espacio de campaña, ¿cierto? Ocupar esa lógica de la imagen que la mayor parte de la gente ve. La televisión es el medio más masivo, más fácil, estamos frente a la realidad ocurriendo. Cuando ocurrió algo increíble, un asalto, decimos, fue como en la tele. Era súper real, era más real que lo cotidiano, ¿sí? Narrativa. La prensa narrativa, el mundo es un caos, pero la prensa dice, primero vino esta abuelita, después le echaron, después la asaltaron, después perdió la casa, después llegó la municipalidad y la salvó. Y esa noticia la vendió la municipalidad. El periodista de la municipalidad, que supo contar bien la historia. Nosotros también podemos contar bien las historias, pensar narrativamente. El movimiento estudiantil tiene personajes, protagonistas, personajes secundarios. La gente que sabe de literatura sabe ahí, las historias tienen planteamiento, desarrollo y fin. Hay un objetivo, hay antagonistas, etc. Todas esas lógicas rigen la noticia, también rigen lo que nosotros hacemos. El video que ustedes hicieron tenía componentes narrativos. Otorgar roles. Como una comunidad, nos le contamos a la gente, escucha y aprende. Le otorgamos todos roles. Y por lo tanto, repartimos el poder. Lo que está bien, porque eso es lo que queremos. Y con eso podemos lograr más gente. Educar. Esto de la chapita de regalo es porque hay campañas, no sé, la de votar a Connie, digamos, donde todo el mundo explica en el video lo malo que es Connie, este dictador sudafricano. Connie, ¿cierto? Y al final del video explican cómo todos pueden participar. Además de hacer clic en Facebook, si mandas $1, te regalan un equipo de difunde lo malo que es Connie. ¿Sí? Sí, te mandan una cajita con un sticker. Pero participaste, te sentiste parte. Estás haciendo más que un clic de Facebook. Tienes un rol. Y también tienes derecho después a votar. La gente que participa en Wikipedia tiene derecho a votar después políticas de Wikipedia, reglas de Wikipedia. Es esencial delegar poder si queremos invitar a la gente a participar y ocupar el tiempo de la gente. O delegar algo como delega Facebook. Educar, transcodificar, difundir diagnósticos como gráficos, lo que hace Fundación Sol, producir guías, manuales, infografías, esquemas, humor, producir cosas. Cuando hablamos de educar, hablamos de transformar cosas. Estaba la CACEN, ¿cierto? Y alguien que sabe la explica en simple con un gráfico. Alguien hace un presi sobre la nueva ley de educación o sobre el descuento en la baja de los intereses del CAE. Alguien explica, alguien transcodifica, transforma de un código a otro y así llega más gente a otros lenguajes. Alguien tiene un texto y lo transforma en un canal audiovisual, en un video. Pasamos de texto a video, a otros lenguajes, a nuevos públicos, a nuevas comunidades. Trascendencia, considerar metas, recuentos, líneas de tiempo. Estamos contando una historia y la historia está hecha por capítulos cortos, como una serie de televisión, lo que pasó en la marcha, lo que pasó con esta pelea por la ley, pero la historia al final, lo que hacen los historiadores, o lo que todos hacemos como esta historia colectiva, tiene que estar considerado siempre. Tenemos que dominar el relato de qué fue lo que pasó, tenemos que volver al pasado siempre y contarlo como todos queramos. Se suele dejar de lado el pasado y luego sale alguien y cuenta la historia de los 90 según el Mercurio, porque el Mercurio tenía plata para pagarle a un periodista para que hiciera eso. Nosotros también podemos hacer eso, preocuparnos del pasado y de la visión a largo plazo de lo que estamos haciendo. Colonizar zonas de los medios tradicionales, utilizando sus formas, sus actores, con redes de prosumidores. Eso es algo que de alguna manera hizo Obama, que están haciendo todos, digamos, organizar a esta gente. Profesionales, técnicos, autores, remixes. Lo fundamental, cierro con eso, es entender la comunicación como guerrilla. Va a estar acá, no está todavía, pero va a estar acá en esa dirección y vamos a dejar este archivo subido al tiro, ¿cierto? Una lista de bibliografía con enlaces para herramientas explicadas, con manuales rápidos de intervención de usar herramientas digitales y también con libros de referencia que hablan de los temas que vimos, de esta idea, etc. Los dejo con eso, la comunicación como guerrilla.
esa es la alternativa que tenemos en este momento para irrumpir en el poder. El territorio está dominado por el enemigo, o por los que dominan el territorio ahora, y nosotros podemos intervenir rápidamente, eficientemente, con el poder que tenemos. La alternativa que tiene que pensarse entre mucha gente es generar un poder fuerte y real, pero eso no lo vamos a tratar ahora, nadie lo ha resuelto, nadie sabe cuándo y cómo vamos a crear un nuevo medio, un diario que sea de los movimientos sociales, pero se va a crear. Depende de ustedes saber cómo.